entrando por la población de Grand Isle, Luisiana, en horas de la mañana, con vientos huracanados de hasta 145 millas por hora. Katrina azotó con toda su furia a 4 estados, causando una devastación que podría convertirlo en el huracán más costoso. La palabra caos ha empezado a adquirir una nueva dimensión. Hay 60.000 personas atrapadas en Nueva Orleans. Las imágenes son de devastación, de descontrol. Ante el huracán más destructivo en la historia de Estados Unidos. 102. I need someone out here, ma'am. I'm gonna die in this attic. The water is steady rising in the attic, ma'am. And I'm gonna drown in the attic. And I'm 37 years old. I'm stuck in the attic, and me and my little sister and them and my mama, and they got water in the whole house. La casa se desbarató, todo. Hemos quedado sin nada. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comunicación. Hemos visto salir techos volando, hemos visto carros hundidos hasta arriba porque ya también el nivel de las aguas ha comenzado a subir. El 25 de agosto del año 2005, los diques de Nueva Orleans, Luisiana, en el sureste de Estados Unidos, se rompieron. No soportaron la crecida del agua por el impacto del huracán Katrina, uno de los peores de la historia reciente. El Katrina tocó tierra en la ciudad de Nueva Orleans con vientos de 255 kilómetros por hora y levantó olas de más de 7 metros de altura. El 80% de la población tuvo que dejar sus casas y evacuar, y de ese porcentaje, la mayoría corresponde a la población más vulnerable. El saldo de muertos fue de 1.833 y quedó inundado el 80% de la ciudad. Se cumplen 15 años de este desastre, que nos parece lejano en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, no hace falta viajar 8.078 kilómetros para encontrarnos con este tipo de desastres mal llamados naturales. Argentina casi no ha vivido situaciones o contextos de tsunamis, terremotos y huracanes. A pesar de ello, podemos reconocer grandes amenazas en nuestro territorio. En los últimos 10 años han sucedido incontables inundaciones, incendios y sequías que han desencadenado desastres a lo largo y a lo ancho de todo el país, dejando consecuencias terribles por su impacto en las poblaciones, sobre todo en las más vulnerables. Los desastres afectan de manera desigual a los países pobres o en desarrollo. De acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, el 95% del total de muertes por desastres ocurren en países en desarrollo. Mi nombre es Lala Rothberg y este es un informe para Modo Glitter, Gestión de Riesgo de Desastres y Género. Pero vayamos por partes. Primero, ¿por qué no debemos hablar de desastres naturales ante este tipo de eventos? Para entender con más detalles este tema, charlamos con Constanza Schmipp, politóloga especializada en gestión del riesgo de desastres y género, y nos comentó lo siguiente. Hasta hace pocos años, los desastres se consideraban eventos repentinos cuya severidad o nivel de daño estaba determinada de forma exclusiva por el evento que los desencadenaba. Existía una confusión entre el evento físico detonante, como puede ser un huracán, la erupción de un volcán, un virus o la caída de una lluvia estrepitosa, y el desastre como tal, que es determinado por la vulnerabilidad de la comunidad afectada y su capacidad de reaccionar. Esta visión cambió y hoy en día el foco ya no se pone sobre el evento físico, sino en las condiciones sociales y económicas de la comunidad. Por lo tanto, un huracán que impacta un arrecife de coral o una tormenta en el medio del mar no constituyen un desastre. Siempre que hablamos de desastres, hablamos de una comunidad afectada. Tanto el riesgo como los desastres, por lo tanto, son construcciones sociales. En este sentido, el punto más interesante para el análisis es que los desastres no son sucesos de la naturaleza ni son castigos de Dios contra los que no podemos hacer nada. Son problemas aún no resueltos del desarrollo sobre los que debemos trabajar. Entonces, siguiendo esta línea, el desastre se produce cuando estos eventos se dan en lugares con poblaciones frágiles, vulnerables y sin preparación o desprevenidas. Allí radica la importancia de la prevención del riesgo.
Otra vez, el río convirtió a la ciudad en ruinas, pero ahora el desborde de agua y barro fue mayor. 3 días de luto nacional en Argentina por el medio centenar de muertos en las lluvias torrenciales de La Plata y Buenos Aires. Estábamos con mi mamá y tuvimos que subirnos arriba del techo. Fue pasado terror, horror, de llegar mojados, de caminar mojados por las calles, porque te largaban ahí en la calle y te decían dónde quizás podías ir. Obey, Hamerly, Reutemann, Álvarez, el intendente, que venga a dar la cara ahora. No tengo colchón, no tengo cobija, no tengo ropa, estoy con esto. Estoy sucia, no puedo estar así. Yo tenía todo en mi casa, todo, todas las comodidades, perdí todo. El evacuado del barrio San Lorenzo necesita colchones, ropa y comida porque está con 2 nenes. Él está en Necochea al 4074. Otro mensaje, Escuela Vélez Arfiel, que está en Güemes al 4100. No tiene nada para darle de comer a las 500 personas que están evacuadas allí. En la Argentina, los principales desastres están relacionados con las inundaciones y las sequías, cuyo potencial se ve afectado por el fenómeno del cambio climático. De acuerdo al Manual de Inundaciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación, en nuestro país la cantidad anual de lluvias ha sufrido cambios sostenidos en distintas regiones durante los últimos 10 años. También se han observado cambios muy significativos en la ocurrencia de eventos extremos, tales como lluvias muy intensas, ocurridas en poco tiempo, o sequías prolongadas. En muchas ciudades de nuestro país, las inundaciones, por ejemplo, son un gran problema. Y esto no tiene que ver con el fenómeno natural en sí, sino, entre varios otros factores, con la forma en que históricamente se han ido ocupando superficies terrestres cercanas a los cauces de agua. La famosa frase ganar terreno al río, que en la mayoría de los casos implica construir sobre terrenos inundables, suele generar condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población frente a las inundaciones. Para poder hacer frente a todo esto, existe algo llamado gestión del riesgo de desastres, que es un proceso que debe integrarse en las diversas instancias de la gestión pública. Constanza Schmidt nos aclara un poco de qué se trata y para qué sirve la gestión de riesgo. La gestión de riesgo de desastres es un proceso social. Su fin último es la previsión, reducción y control permanente de los factores de riesgo en la sociedad. Se concreta con la existencia de condiciones de mayor seguridad y resiliencia en la población. Idealmente, los gobiernos y las comunidades deben planificar y ejecutar acciones de intervención de las condiciones de riesgo mediante estrategias de desarrollo seguro. Los instrumentos de la gestión del desarrollo son asimismo los elementos claves de la gestión de riesgos de desastres. Por ejemplo, planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, la planificación urbana y rural, la inversión pública, entre otros. El punto interesante y a desarrollar es poner estas cuestiones en la agenda pública para que sea un tema a tratar socialmente y desde los instrumentos de la política pública. Por lo tanto, se requiere un tratamiento político y social priorizado en una agenda sobre la base de las responsabilidades compartidas entre los actores del desarrollo, con los gobiernos a la cabeza. Ahora ya sabemos que el impacto de los desastres, que no son naturales, es desigual entre los distintos países de acuerdo a sus posibilidades de estar preparados o hacer frente a las consecuencias que estos eventos naturales pueden ocasionar en las poblaciones. Entonces, si los impactos son diferentes entre los países con más y menos desarrollo, ¿qué pasa con las poblaciones? ¿Afectan de la misma manera a sectores de la población con mayores y menores ingresos? Y si empezamos a hilar un poco más fino, ¿qué pasa entonces entre hombres y mujeres? ¿Los desastres afectan de igual forma a hombres y mujeres? La respuesta es no, y a continuación vamos a desgranar algunos datos.
Diferentes organismos como la Organización Internacional del Trabajo o la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre coinciden en aceptar que la vulnerabilidad se manifiesta de forma diferente para hombres, mujeres, niñes, ancianes, personas con discapacidad y grupos minoritarios, y que cada uno de estos grupos requiere que el análisis de riesgo que se haga tenga en cuenta cada una de sus particularidades. Hay algunos factores de desigualdad que enfrentan las mujeres cuando hablamos de desastres, y tienen que ver con los bajos ingresos económicos, ya que, como siempre decimos, las mujeres son entre los pobres las más pobres, debido, entre otras causas, al limitado acceso a la educación, a limitados recursos financieros como créditos, ahorros o pensiones, el escaso acceso a la tierra, el agua y equipos de tecnología. Los sistemas de alerta temprana pueden no alcanzar a las mujeres, por ejemplo, ya que no todos los hogares cuentan con radio o televisor. Y en algunos países, como Bangladesh, las mujeres que están confinadas a la casa o la parcela familiar no tienen acceso a la radio o a la televisión. De esa manera, no pueden acceder a la información de alerta temprana. Los desastres acarrean para mujeres y niñas una carga adicional, porque, como ya sabemos, sobre nosotras recae la responsabilidad del trabajo no remunerado. Ante eventos de este tipo, son las mujeres las que deben brindar no solo cuidados, sino también tienen la responsabilidad adicional de asegurar que las personas a su cargo estén alimentadas, tengan ropa, cuenten con atención y suministros médicos. Además, las muertes de seres queridos colocan aún más responsabilidades sobre las mujeres, ya que son ellas quienes deben asegurar que a los muertos se les dé entierro apropiado. Y también son en su mayoría las mujeres las que atienden las necesidades emocionales de las personas que sobreviven a los desastres. Las mujeres tienen necesidades específicas derivadas no solo en términos de sus roles sociales, sino también porque el embarazo, la lactancia y la menstruación aumentan la necesidad de intervenciones especializadas. Las probabilidades de que una mujer sea víctima de violencia doméstica o sexual aumentan después de un desastre. Por eso, muchas mujeres evitan albergarse en refugios por miedo a ser violadas. El acceso limitado a las estructuras de poder y tomas de decisiones en el hogar, la comunidad y las instituciones políticas también constituye otro factor de desigualdad. Como sabemos, los espacios de tomas de decisiones son escasos para las mujeres, y esto hace que no solo queden por fuera del circuito de prevención del riesgo, sino que además sus necesidades específicas no son tenidas en cuenta. Por todas estas razones, es importante incorporar la perspectiva de género a la gestión de riesgo de desastres. Constanza Schmidt nos da un panorama más concreto sobre esto. Distintas organizaciones internacionales han estudiado a lo largo de los años las particularidades de los desastres y han observado un número mucho mayor de víctimas fatales mujeres que hombres en las grandes catástrofes de los últimos años. Naciones Unidas indica que las mujeres, los niños y las niñas están 14 veces más expuestas y expuestos a morir durante un desastre que los hombres. Las razones están estrictamente vinculadas con los roles establecidos para las mujeres en estos contextos específicos. El proceso de reducción del riesgo de desastres tiene que ser necesariamente participativo, elevando el papel activo de los actores locales en el análisis, la formulación y el diseño de las estrategias. ¿Por qué es importante sumar a las mujeres a este papel activo en las comunidades para la recuperación de los desastres? Es importante romper con los estereotipos, reconocer las capacidades de las mujeres, con el objetivo de impulsar procesos que fomenten la equidad, dado que las brechas de género son determinantes en el momento de los desastres, y las mismas están establecidas en la sociedad. No se pueden modificar en el momento de la emergencia. Son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de alcanzar, proteger y empoderar a las mujeres y a las niñas por igual. A pesar de todo esto, los desastres son ventanas de oportunidad. Después de un desastre, durante la recuperación, es el momento de ubicar adecuadamente la inversión pública y cerrar las brechas de género preexistentes que determinaron la dimensión del desastre. Entonces, resumiendo, la aplicación de programas que sean sensibles a las necesidades de las mujeres y que cuenten con ellas en las labores de recuperación en situaciones de igualdad pueden contribuir a cuestionar los prejuicios más arraigados hacia las mujeres.
Por el contrario, si las mujeres y las niñas se quedan por fuera de la planificación para casos de desastre o de las medidas de reducción de riesgos, se estarán desaprovechando el talento, las habilidades y los conocimientos del 50% de la población y será menos probable que se satisfagan las necesidades de los más afectados.